Imagina una noche oscura y silenciosa, una tierra destrozada por años de saqueos y sufrimiento, un pueblo oprimido, su esperanza casi extinguida, y un hombre que nunca soñó con ser líder, enfrentándose a una misión suicida. ¿Cómo podría una fuerza tan pequeña, de tan solo 300 hombres, enfrentarse a un ejército gigantesco que sembraba terror por toda la región? ¿Qué harías si te dijeran que la clave de la victoria no está en la fuerza ni en el número, sino en algo mucho más grande? Esta es la historia de Gedeón, un hombre lleno de dudas e inseguridades, pero que, al escuchar la voz de Dios, tuvo el coraje de dar un paso de fe. En su viaje descubrirás cómo, con la ayuda de lo divino, lo imposible se hace posible. ¿Estás listo para ver lo que sucede cuando una persona, sin importar cuán débil se sienta, se atreve a creer en algo más grande que ella misma? El relato comienza en un Israel marcado por la opresión. La tierra estaba empobrecida, sus campos y hogares saqueados una y otra vez por los madianitas. Esta no era una lucha aislada. Los madianitas habían venido durante años, cada temporada de cosecha como una sombra oscura que no solo robaba lo que el pueblo tenía, sino que destruía su esperanza. ¿Qué sentido tenía trabajar la tierra si al final todo se perdería en manos del enemigo? Las vidas de los israelitas se habían convertido en una rutina de miedo y desesperanza. La situación era tan grave que las familias se ocultaban en cuevas y montañas para escapar de los saqueos. El pueblo de Israel, cansado de su sufrimiento, comenzó a clamar a Dios por liberación. En su desesperación, buscaban una respuesta, una señal de que la salvación estaba cerca. Dios, siempre fiel a su pueblo, escuchó sus lamentos. Él sabía que el tiempo de liberación había llegado, pero no enviaría a un guerrero experimentado ni a un líder que ya gozara de fama. No, Dios tenía un plan diferente. Él había elegido a un hombre común, un hombre que ni siquiera se veía a sí mismo como digno: Gedeón. Gedeón, en ese momento, no era más que un joven agricultor, trabajando la tierra en secreto, tratando de salvar algo de lo que los madianitas no habían robado. No tenía ambición de ser líder ni el valor de enfrentarse a un ejército, pero Dios lo eligió. Desde el inicio, su historia fue una historia de miedo, duda y finalmente obediencia. Cuando el ángel se apareció ante él, la primera reacción de Gedeón fue la incredulidad. ¿Por qué me eliges a mí? Soy el menor de mi familia y mi tribu es la más débil en Israel, le respondió. La conversación con el ángel fue algo que nunca olvidaría Gedeón. Un hombre que estaba acostumbrado a la oscuridad y la humildad, que jamás se imaginó siendo el héroe de una nación, fue el elegido para llevar a cabo la misión imposible. El ángel no solo lo eligió, sino que le dio una orden clara: ve con esta fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Gedeón, aún incrédulo, miró al cielo y vio la magnitud de lo que se le pedía. ¿Cómo podría él, un hombre insignificante, liderar un ejército contra un imperio tan grande y despiadado como el de los madianitas? Si bien Dios le había hablado con claridad, la duda y el miedo seguían anidando en su corazón. ¿De verdad podía lograrlo? ¿De verdad estaba preparado? En ese momento, Gedeón, buscando una señal que lo confirmara, hizo una petición a Dios. Pidió una prueba tangible para calmar sus dudas. Decidió colocar un vellón de lana sobre el suelo y le pidió a Dios que, si realmente lo había elegido, hiciera que el vellón se empapara de rocío, mientras que el suelo alrededor permaneciera seco. Al amanecer, cuando Gedeón fue a ver, el vellón estaba empapado con rocío, pero el suelo seguía seco. Gedeón no podía creer lo que veía. Sin embargo, su miedo lo impulsó a pedir una segunda prueba, como si quisiera asegurar completamente su fe.
si eres realmente quien dices ser, deja que esta vez el vellón quede seco, mientras el suelo a su alrededor esté empapado. Dios, fiel y paciente, cumplió de nuevo. Al amanecer, el vellón estaba seco y el suelo empapado. Esta vez, Gedeón entendió que no había coincidencia ni casualidad en lo que había sucedido. Dios le había hablado con claridad, y ahora tenía la certeza de que lo que parecía una misión imposible no solo era posible, sino que estaba destinado a suceder. Con la confirmación de que estaba siguiendo la voluntad de Dios, Gedeón comenzó a reunir a un ejército. Los israelitas, cansados y temerosos, respondieron a su llamado. En poco tiempo, Gedeón tuvo un ejército considerable, uno que parecía tener el poder suficiente para enfrentarse a los madianitas. Pero entonces Dios le dijo algo que dejó a Gedeón completamente desconcertado. El ejército es demasiado grande. Si ellos vencen, Israel dirá que su propia fuerza los ha salvado. Dios, con su infinita sabiduría, quería que el pueblo entendiera que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino del poder divino. Así que, a través de un proceso inusual, Dios redujo el ejército a tan solo 300 hombres. 300. Gedeón, aterrorizado, vio cómo su ejército se desmoronaba, pero no dijo una palabra. Al final, quedó con 300 hombres, sin experiencia en batallas, sin un ejército profesional, y con un plan que parecía más un acto de locura que de sabiduría. Pero aquí está el punto clave. Esos 300 hombres no luchaban con su propia fuerza. Luchaban con la certeza de que Dios estaba con ellos. El miedo se convirtió en determinación. La duda se transformó en confianza. La noche antes de la batalla, Gedeón recibió instrucciones de espiar el campamento enemigo. Junto con su servidor, se acercó al campamento madianita y escuchó lo que le cambiaría la vida. Un soldado madianita le contó a su compañero un sueño extraño. Un pan de cebada rodaba y destruía el campamento de los madianitas. El soldado interpretó el sueño como una señal de que los israelitas, bajo el liderazgo de Gedeón, los derrotarían. Este detalle fue el último empujón que Gedeón necesitaba. El miedo se desvaneció por completo y por fin entendió. La victoria no estaba en las armas, sino en la fe que tenían en Dios. Esa noche, con el plan de batalla más extraño que jamás se haya oído, Gedeón ordenó a sus 300 hombres que se prepararan. En lugar de armamentos y espadas, cada uno de ellos llevaba una antorcha oculta en una vasija de barro y una trompeta. Al dar la señal, Gedeón y sus hombres rompieron las vasijas, encendieron las antorchas y comenzaron a sonar las trompetas. El sonido resonó a través de la oscuridad, creando caos entre los madianitas. Los enemigos, confundidos y aterrados, comenzaron a luchar entre sí, y la victoria fue de los israelitas. La fe es más poderosa que la duda. A pesar de las dudas y el miedo, Gedeón dio un paso de fe, y eso fue lo que lo llevó a la victoria. Cuando todo parece perdido, la fe puede transformar lo imposible en posible. La fuerza no está en los números, sino en la obediencia a Dios. Gedeón aprendió que, con Dios a tu lado, no importa cuántos seamos. La obediencia es lo que realmente determina el resultado. La obediencia trae consigo milagros. Gedeón nunca cuestionó el plan divino, aunque parecía irracional. En su obediencia, vio la mano de Dios actuar de manera sobrenatural. ¿Te has sentido alguna vez pequeño, insignificante o incapaz de lograr algo grande? La historia de Gedeón es un recordatorio poderoso de que no importa cuán frágiles nos sintamos, Dios puede usar incluso a los más débiles para lograr cosas extraordinarias. Si confías en Él y das un paso de fe, las batallas que parecen imposibles se ganarán de maneras que jamás imaginaste. Gedeón nos enseña que la victoria no está en la fuerza o el número, sino en un corazón dispuesto a creer que con Dios nada es imposible. La pregunta ahora es,
te atreves a dar ese paso de fe, aunque todo te diga que no puedes.